vamos a ver la segunda cápsula de este módulo, que son los componentes del activo, pasivo y patrimonio. Y dentro de esto vamos a detallar sus principales cuentas. Como pueden ver aquí, tenemos el activo, el pasivo y el patrimonio que se encuentra en esta parte de abajo. Como les indicaba, esto tiene que respetar la ecuación contable. Pero también es cierto de que en cada balance, en cada estado de situación, tenemos componentes. ¿Cuáles son los componentes? Son separar el activo y el pasivo de lo que corresponde a la parte corriente y de la no corriente. En este momento se los voy a explicar. Tenemos el activo corriente con cada una de sus principales cuentas, el activo no corriente, tu pasivo circulante o pasivo corriente y tu pasivo no corriente y el patrimonio. ¿Por qué se separa como corriente o no corriente? Porque lo que queremos ver acá y separar es la realización de estas cuentas en el tiempo. Toda aquella cuenta que se pueda realizar en el menor plazo a un año es considerada como una cuenta corriente, ya sea del pasivo o del activo. Estos son los 5 componentes, como les mencionaba: el activo corriente, no corriente o el activo fijo, que también es conocido de esa manera, pasivo corriente, pasivo no corriente y el patrimonio. Vamos a entrar a ver cada uno de estos componentes a continuación. El activo corriente, como les indicaba, son aquellos que se puedan realizar como efectivos en menos de un año. Para efectos de la explicación vamos a empezar por lo que es menos líquido a lo más líquido. Tenemos el caso de los inventarios como una de las principales cuentas, las cuentas por cobrar, adelantos o prepagos y finalmente lo que es la caja o efectivo. Dentro del activo corriente tienes una de las cuentas que son principales, que son los inventarios. Los inventarios es todo aquel bien que se puede utilizar para la venta de la compañía. Básicamente se inicia con el proceso de la materia prima, la compra de la materia, el procesamiento que le pueda dar según el tipo de compañía. Si es una compañía comercial, simplemente compras el producto para poder ejercer la venta. Si eres una compañía industrial, lo compras, lo procesas y luego lo terminas realizando. Cuando el inventario se vende, una vez que tú tienes la venta del activo, se registra en tu pérdidas y ganancias, que es tu otro estado financiero, como un costo de ventas. Y esto te va a generar un resultado al final del periodo. Todo inventario o bien tiene un fin para ser vendido, obviamente. No es la idea de una compañía comprar materia prima o comprar un bien para tenerlo almacenado para toda la vida, porque esto podría generar una pérdida. Y se entiende, obviamente, que cuando tú compras algo para poder venderlo, es que lo vas a hacer con el fin de generar una ganancia o una utilidad por esa venta. Hay diferentes métodos de valorización de inventarios, como pueden ser los de primeros que entran, son los primeros en salir, los últimos en entrar son los primeros en salir, o un costo promedio o el método estándar. Esas formas de poder valorizar los inventarios es en verdad materia de otro curso un poco más avanzado. Lo importante que ustedes tienen que tener siempre en mente es que todo activo que se compra para poder venderlos tiene que salir de la compañía generando una utilidad o una ganancia. La segunda cuenta importante que ustedes tienen en el activo corriente son las cuentas por cobrar. ¿Qué son las cuentas por cobrar? Básicamente se dan en aquellas empresas que quieren vender al crédito. Puedes vender al crédito porque quieres agilizar tu venta o porque forma parte simplemente de la política que tiene la compañía. ¿Qué es lo importante de ver en una cuenta por cobrar en el momento que la generas? Que tienes que saber hacia quién se la estás dando. ¿Por qué? ¿Qué sucede si mucho de lo que tú vendes, digamos el 50% de tus ventas, las haces con cuentas por cobrar y estas al final no las logras cobrar? Te va a generar un problema definitivamente de flujo, de liquidez en la compañía y que al final podría terminar afectando totalmente los resultados de esta. Esta es una medida también que te permite ver la gestión de la gerencia o de la compañía misma, porque tienes que tener una buena evaluación para saber a quién le prestas, digamos, o a quién le vas a ceder el crédito y a quiénes no deberías. Otro componente importante dentro de tu activo corriente son los prepagos o adelantos.
que son todos aquellos que se realizan por adelantado y que se van deduciendo mientras se va reconociendo el gasto. Un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, los alquileres que tú puedes pagar por adelantado. Se dan casos en compañías que negocian pagar el alquiler de su local por un año por adelantado y va reconociendo el gasto mes a mes. O en el caso de la publicidad, que tú pagas por toda la campaña que vas a tener durante 3 o 4 meses, cuando no necesariamente se está dando, digamos, ese gasto en ese momento, sino lo van debitando en el tiempo. Y finalmente, otro componente importante dentro del activo corriente es la caja o el equivalente efectivo, que es obviamente lo más líquido que puede tener una empresa, ¿no? Puede ser la misma caja chica que tienen en la compañía, depósitos o inversiones de muy corto plazo y que se puedan realizar rápidamente. Por ejemplo, algún depósito de menos de 6 meses, ¿no? Que en el caso de que la compañía requiera tener ese efectivo, pueda liquidarlo muy rápidamente. Ahora vamos a lo que implica el activo no corriente. Cuando hablamos de activo no corriente, estamos hablando de todos aquellos bienes que tiene la empresa que le generan algún beneficio económico en el futuro, o sea, más allá de un año, ¿no? Y no están considerados como activos necesariamente para la venta, o sea, para que le genere la ganancia. No están considerados dentro de estos todo lo que forma parte del core del negocio en sí. Las principales cuentas que vamos a tener acá es el inmueble, maquinaria y equipo. Los intangibles, cuentas por cobrar a largo plazo, si es que hubiesen, y algunas inversiones que tiene la compañía. En el caso del inmueble, maquinaria y equipo, estamos hablando, por ejemplo, de activos como los edificios a los que pertenece la compañía, donde realizan sus actividades, ¿no? En el caso, por ejemplo, de maquinaria, si estamos hablando de una empresa constructora, todos aquellos tractores, camiones o mezcladoras de cemento forman parte de su maquinaria. Y por ejemplo, en el caso de equipos, puede ser en una oficina, en una compañía, las computadoras, los mismos muebles, el mismo mobiliario que tiene la empresa. Ojo con esto, todos los activos que tiene la compañía tienen que pasar por un proceso de depreciación porque el uso los desgasta, lo cual es normal. Entonces, año a año, el contador de la compañía tiene que ir registrando cuánto es el valor económico de este desgaste de los activos que tiene que registrarse como un gasto, ¿ya? Esto se va a registrar en el pérdidas y ganancias, en lo que refleja el gasto del año, y dentro de tu balance tú vas a tener una depreciación acumulada, donde vas a registrar desde el momento que se adquirió el activo hasta que terminas de darle valor en la compañía, todos los gastos que se realizaron con este. Es importante mencionar que en el caso de terrenos no hay una depreciación porque generalmente los terrenos no pierden valor con el tiempo, sino más bien no ganan. En el cambio de las edificaciones, el uso mismo hace que sí tenga un desgaste. Como mencionaba, en el caso de la depreciación, hay diferentes métodos también para poder depreciar los activos. Tenemos la depreciación en línea recta, que es la forma de poder depreciar o de desgastar el bien que tienes de una manera constante durante la vida útil que tiene dicho activo. Y existe el otro método de depreciación, que es la depreciación acelerada, donde se puede depreciar más en los primeros años, pero que esto finalmente te puede sobreestimar ganancias, porque lo que estás haciendo es darle un mayor gasto en los primeros años del activo. En el caso de la valorización de los activos intangibles, es siempre mucho más complejo para poder considerar un valor, porque este puede cambiar dependiendo de la compañía o la empresa que se encargue de hacer la valorización y los supuestos que puedan tener. O sea, no hay una definición uniforme de cómo poder valorizar necesariamente una marca, ¿no? Que es el caso más claro de un intangible. Pero lo que podemos considerar muchas veces es y poder tener alguna precisión sobre el valor es en el caso del goodwill. ¿Qué es el goodwill? Un ejemplo de cómo poder valorizar esto es cuando una compañía adquiere a otra. Es decir, si una compañía paga un valor muy superior por otra, más allá de un tema de valorización de flujos, es porque está reconociendo que va a tener un valor, un beneficio adicional por adquirir esta empresa.
Ese valor adicional se puede reconocer como un goodwill, el cual puede ir amortizándose en el tiempo. Tanto los activos fijos como los activos intangibles tienen que reconocer un gasto de su uso en el tiempo, a pesar de que en el caso del intangible es mucho más difícil y complejo hacer, porque no es precisamente tangible, no hay un bien propiamente dicho. Como les decía, un claro ejemplo de los intangibles son las marcas, las licencias o las patentes que muchas veces adquirimos. El tercer componente dentro del balance es el pasivo corriente. Básicamente es lo que la compañía debe y tiene que pagar en el corto plazo. Son todas las obligaciones aquellas que tiene que afrontar el negocio, ¿no? Dentro de las principales cuentas tenemos a los sobregiros o préstamos de capital de trabajo, provisiones, anticipos, pasivos contingentes y cuentas por pagar comerciales. En el caso de los sobregiros bancarios o préstamos de capital de trabajo, básicamente se dan por todas aquellas préstamos que se toman con entidades bancarias, principalmente, ¿no? Para que pueda de alguna manera cubrir alguna eventualidad, algún desfase de capital que puedan tener en el muy corto plazo. En el caso de las provisiones, son pasivos que no se tiene la certeza de cuándo se van a ejecutar ni de por qué monto con exactitud. Entonces lo que hacen las compañías finalmente es poner una estimación de cuándo, o sea, en el periodo, que lo pueden poner en el corto plazo o en el largo plazo, y de un monto estimado, que no necesariamente es exacto. Lo importante de esto es que la compañía lo pueda mencionar y que lo pueda tener como una nota para saber si es que es una provisión exacta o si es que esto puede ser de alguna manera un monto más grande que podría afectar finalmente al negocio. En el caso de los anticipos, son futuras obligaciones para la compañía. Básicamente se registran cuando se está asumiendo o se está dando algún servicio o venta pero que aún no ha sido facturado. Por ejemplo, pueden ser anticipos que se reciban por algún tipo de servicio. Esto más o menos se dan en algunas compañías que son constructoras o que son fabricantes de algún tipo de proyectos grandes, o sea que no se dan muy en el corto plazo. Es difícil ver esto en algunas comercializadoras, pero también podría darse. En el caso de los pasivos contingentes, estos pueden ocurrir cuando se dan algún tipo de demandas legales o algún tipo de ejecución de garantías. Estos contingentes no se reconocen en los estados financieros por ser una cuenta de orden, pero sí se tiene que mencionar y hacer una nota sobre estos en los estados financieros. Normalmente vemos este tipo de notas o comentarios en los estados financieros que son auditados. No se ven regularmente en un estado financiero interino. Los pasivos no corrientes son igual que los activos no corrientes, todas estas obligaciones en este caso que tienen que ser afrontadas más allá de los 12 meses de elaborados los estados financieros. Generalmente deberían de haber sido financiados por la expansión de un negocio. Por ejemplo, si yo estoy adquiriendo un edificio, lo que normalmente deberían hacer las compañías es financiar esta adquisición con algún tipo de préstamo de largo plazo. Entonces acá se reconoce lo que debería de pagarse más allá del año del estado financiero de corte. O sea, si se financió este bien a 5 años, acá tiene que estar registrada la deuda de los siguientes 4 años, por ejemplo. Finalmente, el último componente del balance general es el patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? El patrimonio es el aporte y las utilidades que viene generando el negocio en sí. Te muestra cuánta plata, ¿no? O aportes no monetarios, porque no necesariamente es efectivo, pusieron los dueños en el negocio con sus propios bolsillos, con sus propios recursos, ¿no? Eso es en el momento inicial, pero cuando ya el negocio va avanzando en el tiempo, puede ir generando tanto una utilidad como una pérdida. Ese dato también se reconoce dentro de lo que es el patrimonio. Es importante mencionar que existen otras cuentas que podrían aparecer en el patrimonio, como por ejemplo los excedentes de revaluación, que podría darse en el caso más claro cuando los terrenos son adquiridos a valor en libros y por ejemplo tienes un terreno que lo pusiste como un aporte o que lo adquiriste en el tiempo y que vale 1 millón.
y pasaron 5 años y ese terreno ya vale 1,5 millones. Entonces está dentro de la potestad de la compañía poder reconocer ese valor, esa revaluación adicional del valor del terreno. Normalmente las cuentas principales que tienes ahí son el capital social o las acciones comunes que reflejan de alguna manera el aporte inicial de los accionistas. El capital adicional, si es que se da algún aporte adicional en el tiempo, ¿no? Y como les mencionaba, las utilidades retenidas, que también son consideradas dentro de la utilidad del ejercicio que está generando el cliente o la pérdida del ejercicio que puede estar generando la compañía.